Universidad César Vallejo. Solo para los que quieren salir adelante. Ahora hablemos acerca de la infancia de Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, Vida e Historia, página 9. Chuwe nos dice que César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. Respecto a una anécdota, Coiné, en Medio Siglo con Vallejo, en su libro Medio Siglo con Vallejo, nos va a decir página 24, lo siguiente, que solían avivar, en este caso Vallejo, solía avivar de niño fuego del horno donde se horneaba el pan para su familia, pero que en una ocasión él sustrae sus panes para llevarlo debajo de la almohada y a la noche poder consumirlos. Pero oh sorpresa, que sus padres lo encuentran y él responde ante ello cuando es sorprendido en ese banquete, en ese festín a medianoche. Él dice, estaba soñando de que estábamos horneando el pan y que yo comía esos panes. Esto es lo que nos dice. También al respecto, Chuwe, en la página 9 de su libro, nos va a hablar también de que César Vallejo de pequeño, en su infancia, leyó libros acerca de teología, de libros de los cuales sus abuelos heredaron porque ellos eran sacerdotes. Esto es muy importante ya que influyó en su desarrollo. Influyó en su desarrollo, pues lo podemos ver en sus obras, muy marcado en sus pensamientos, ya que la religión pues nutrió su infancia. Y también Chuwe, citando a Chuwe, también en la página 9 de su libro, nos va a narrar una ocasión de sus estudios, donde su padre no tiene como sostener sus estudios, y lo que le van a aceptar como alumno libre, pero con una condición, y es tener notas excelentes o tener un promedio elevado, a lo que él va a responder ante ello, y no solamente por esta etapa, en este instante de su vida, lo va a hacer siempre va a ser el estudiante sobresaliente y del cual nosotros debemos obviamente imitar. Lo bueno se tiene que imitar. Buenas tardes, ahora en una conferencia para periodistas que voy a hablar sobre la vida universitaria de Santander. Soy un universitario de la Universidad de Vallejo, luego de terminar sus estudios secundarios. No sé, ingresó a la universidad hasta el año 1913. Se sabe también que Vallejo estudió en médico, por lo que su hermano Víctor se mandó a Lima, pero en menos de un año tuvo que renunciar a su carrera de educación. Actualmente en 1913, Vallejo volvió a Trujillo para inscribirse en lo que era la Facultad de Filosofía y Letras, terminando su carrera en 1915 con una edad de 23 años, consiguiendo todos los premios por el idioma. Se puede saber que la vida de César Vallejo fue algo complicada. Fue complicada debido a los problemas que tuvo, luego de la misma telecarrera que tuvo para I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect
Hola, mi nombre es Caterina Morales Figueroa, soy estudiante de la carrera de Administración en la Universidad César Vallejo. El día de hoy les voy a detallar más acerca del emprendimiento. ¿Sabes por qué es importante saber la definición exacta del emprendimiento? ¿Por qué crees que el emprendimiento es esencial para los seres humanos? A continuación se explica mejor este tema. El emprendimiento es la acción de crear nuevos negocios, reestructuración de negocios existentes y la expansión de los mismos, vinculado con el trabajo productivo de los países, el crecimiento económico, el desarrollo social y la formación de buenos valores que se requiera para lograr el progreso. Para resumir, el emprendimiento se define como la capacidad de crear un proyecto, un plan o un negocio desde cero. Hoy en día, el emprendimiento toma muchas formas, por lo que podemos hablar de emprendedores técnicos, intraemprendedores, emprendedores sociales, autónomos y muchos más. Es por ello que su valor se ve reflejado en la vida de César Vallejo. Gracias. Según estudios de Vivarelli, Liñán y Fernández en 2016, enfocarse en el emprendimiento genérico no es la mejor estrategia para impulsar el cambio económico. En cambio, sugieren que el emprendimiento por oportunidad está más vinculado al crecimiento económico. Otros estudios también señalan que diferentes tipos de emprendimiento tienen efectos distintos. Por ejemplo, el emprendimiento basado en oportunidades suele tener un impacto positivo en el crecimiento económico, mientras que otros tipos pueden generar ese efecto deseado. En lugar de una aproximación general al emprendimiento, es más efectivo considerar otros tipos específicos, como el emprendimiento por oportunidad. Esto facilita la toma de decisiones más informadas en políticas y estrategias empresariales. Además, al tener en cuenta los distintos tipos de emprendimiento, se proporciona una guía valiosa para los emprendedores, permitiéndoles tomar decisiones más conscientes y alineadas con sus objetivos. Según Caballero Rojas, pues la radionovela es uno de los géneros radiales, donde se convirtió a contar historias, ya sea romances, ficticios o en general dramáticos, que cautivó, ¿no?, la generación en los años 40 y 70. Y además en Estados Unidos pues, ¿no?, se transmitió la primera novela, La Guerra de los Mundos. De esa misma manera pues, ¿no?, cautivó la generación relatando historias por medio de la voz. Imaginando, ¿no?, cómo estaría transcurriendo todo lo que el narrador y sus actores decían. La radionovela es muy importante para todas las personas, ya que es una estrategia a permitir de interpretar historias relatadas de la vida cotidiana y así reflexionar, ¿no?, sobre ellas. Bueno, finalmente, pues a lo largo del tiempo la radio tuvo una aprobación por la audiencia. El argumento era variado porque se veía en el contexto bélico, actualmente pues a entretener a la sociedad. Gracias. María Quirós, 1993, nos dice que al principio en el Perú las radionovelas no llegaban a contribuir con el gasto original que se dio por la producción nacional, ya que los libretos de las mismas eran comprados por ser muy populares a países como Argentina, México y Cuba. Vale decir que las radionovelas se utilizaban muchos implementos que hacían realzar más la experiencia de oír una novela por la radio. Los artistas que interpretaban las mismas improvisaban e interpretaban en ocasiones, ya que algunas veces se perdían los libretos. Gracias a esto, el público lograba sentir satisfacción como si lo estuviera viviendo en carne propia. Del mismo modo, con el tiempo se logra ver el apoyo del público. En base a esto se buscan nuevas
implementaciones, nuevos medios para una futura fabricación empresarial televisiva. La radionovela y su evolución en el Perú fue de gran importancia para el crecimiento y desarrollo de nuevas tecnologías. A pesar de que las radios contaban con una serie de temas para abordar, la sintonía de la gente se lograba ver más con los radioteatros. En la actualidad se puede resaltar el hecho de que los programas de televisión son realmente necesarios o hasta incluso adictivos en nuestra vida cotidiana. Posteriormente, se observa que los tiempos poco a poco llegan a cambiar. Para bien o para mal, pero llegan a cambiar. Aquí se tendría que destacar los valores del emprendimiento, la innovación y la libertad, ya que gracias a eso el Perú podría crecer aún más como país desarrollado e innovador. Para finalizar, debemos recordar que la vida es un tiempo limitado, ya que tenemos todos los seres humanos. Debemos efectuar cosas que nos hagan disfrutar plenamente de la misma. Por ello es necesario comprender a profundidad las cosas que nos apasionan y lograr entender también quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Panero Leaga y yo le voy a hablar sobre la crisis económica en el año 1930 en el Perú. Bueno, ¿sabías que la crisis económica en el Perú en el año 1903 se refiere a la crisis financiera y la inflación que afectó a la economía peruana? Bueno, esta crisis se inició en el año 1929 con la caída de la bolsa de valor, que se realizó en Nueva York, que afectó a muchos países latinoamericanos, incluyendo lo que es el Perú. En década de 1930, la economía del Perú, como el resto del mundo, sufrió una gran depresión luego del impacto económico de la Segunda Guerra Mundial, influyendo prácticamente en el proyecto político del presidente Leguía, una de la Nueva Patria, que fue también interrumpido por un golpe de Estado y una serie de gobiernos civiles y militares rebeldes, que también fueron reemplazados con una constitución en el año 1920, creado por la atmósfera y severa depresión en el país, A diferencia de los regímenes militares anteriores, las élites de esta se utilizaron al ejército para impedir un gobierno de élite que se estableciera por propios gobiernos después de que colapsaran temporalmente, y asumieron lo que es el liderazgo nacional. En este año el presidente Augusto B. Leguía también fue derrocado y también lo que podría decir es reemplazado por el presidente Miguel Sánchez Cerro, quien asumió en ese entonces el poder del gobierno, y la política en ese entonces que sucedía la crisis en el año 1930. También marcó un periodo turbulento, en la historia peruana, que influyó en el desarrollo político y la economía en el país, donde la década de los siguientes, la crisis en el año 1930 se debió en gran parte a caída de los precios internacionales, donde también las exportaciones de productos peruanos, como por ejemplo el guano, el salitre, esto afectó prácticamente negativamente en la economía del país, y que condujo a la vez agitaciones políticas y cambios severos, muy bruscos. La crisis en el Perú en el año 1930 también se debió a una gran medida de la caída de precios internacionales, de las exportaciones. En conclusión, podríamos decir que esto marcó un inicio en un periodo de agitación política en el país, donde tuvo un impacto duradero y en su desarrollo económico político, y como podemos decir, afectó en estos productos peruanos que eran en ese entonces el guano y el salitre, Eso sería todo y esa información viene desde Oya. Muchas gracias.